Estaba cuidando la casa de mi tía Carol un sábado mientras ella se iba a California con algunas de sus compañeras del club de lectura. Me estaba quedando en la habitación de invitados situada al otro lado del pasillo de la suya. Esa habitación de invitados siempre tenía camas gemelas, que mi hermano y yo usábamos durante las noches de pijamada en su casa. Opté por la cama situada junto a la pared del fondo, pero antes de instalarme revisé todas las entradas, asegurándome de que estuvieran firmemente cerradas. Cuando finalmente me metí en la cama todavía era bastante temprano y no me quedé dormida por bastante tiempo. No había mucho que hacer en casa de mi tía. Pasé quizás 1 o 2 horas simplemente mirando mi teléfono, viendo clips cortos, enviando mensajes a amigos, lo que fuera. Fue entonces cuando comencé a percibir la voz de alguien que venía de afuera. Sonaba distintamente a mujer, repitiendo la palabra «hey». Salí silenciosamente del dormitorio y me acerqué cautelosamente a la puerta principal, tomándome mi tiempo mientras intentaba escuchar con más claridad. Definitivamente era la voz de una mujer, simplemente diciendo «hey» cada, digamos, 5 a 15 segundos. A medida que me acercaba a la puerta principal me di cuenta de que esa parecía ser la fuente. La puerta principal de mi tía no tiene mirilla, pero las ventanas de su estudio ofrecían una vista clara del porche delantero, así que me dirigí a esa ventana para intentar vislumbrar quién estaba afuera. Intenté sutilmente mirar a través de los huecos de las cortinas de tela sin llamar la atención, but I must not have been very successful, because when I looked, I did see a woman standing on my aunt's steps, and she was staring directly at me as if she anticipated me looking through those drapes. Once more, she said, "Hey," with a rather unsettling smile stretched across her face. This woman seemed elderly, but don't imagine her as some fragile, sweet old lady. She looked like she was perhaps in her late 60s or early 70s, and something about her eyes just gave me the creeps. Me alejé de la ventana y consideré que podría ser una de las conocidas de mi tía. Pero era después de medianoche. ¿Por qué alguien visitaría a esa hora? ¿Por qué no estaba llamando a la puerta o tocando el timbre? ¿Por qué simplemente estaba parada afuera diciendo «hey» repetidamente? Estaba genuinamente perturbada. Simplemente me retiré a la habitación de invitados y cerré la puerta. Ahora con la puerta cerrada, a diferencia de antes, ya no podía oír a esa mujer. Quizás quienquiera que fuera simplemente había decidido irse. Empecé a enviar mensajes a todos, mis hermanas, mis amigos, explicando lo extraño que era. Pero pasó un buen rato de silencio y comencé a sentirme un poco más tranquila. Mis hermanas sugirieron que contactara a mi tía, but there was zero chance she'd be awake, and she rarely even checked her cell phone anyway. Just like that, something shattered the silence. A loud thudding sound coming from the side door. It wasn't a tap or a gentle knock, but a forceful thump. I felt that sharp pang in my chest as my body switched into fight or flight mode. Moments after the thudding ceased, I heard that recognizable voice utter "hey" again. With that surge of adrenaline, I suppose I felt a burst of courage. I grabbed the curtains and pulled them open. There I was, face to face with this frightening older woman, with only a thin layer of glass separating us. I yelled at her unsettling, grinning face. «Voy a contactar a las autoridades». Dejé que las cortinas volvieran a su lugar y corrí de regreso a la sala de estar.
Miré alrededor de la casa, luego corrí escaleras arriba para atrincherarme en la habitación de invitados de arriba. En realidad no tenía intención de llamar a la policía. No sé por qué, solo quería esperar a que pasara. Me subí a la cama en la habitación de invitados de arriba y me cubrí con las mantas firmemente. Pasaron unas horas y yo seguía despierto. Solo entonces finalmente me aventuré de regreso abajo para echar un vistazo por cada ventana. Esa peculiar anciana parecía haber desaparecido. A la mañana siguiente llamé a mi tía y le conté los acontecimientos. Ella empezó a gritar por teléfono, claramente presa del pánico y agitada. Contó cómo solo unos días antes sintió que una mujer la seguía ligeramente en el supermercado, quizás un poco más joven que ella, que simplemente la miraba fijamente sin razón discernible. Le dije que se relajara. No estaba completamente segura de si conectar los dos incidentes o no. Pero cuando finalmente terminamos nuestra conversación, tuve que hacer una pausa y reflexionar. Mi tía tiene 80 años y ha perdido un poco de agudeza, así que tengo que tomar algunas de las cosas que dice con cierto escepticismo. Pero la intensidad en su voz cuando habló de la mujer en la tienda realmente me dio escalofríos. Todavía me pregunto si podría haber sido la misma persona. Mi nombre es Alex, actualmente estudiante de primer año en el Boston College, que no está ubicado en el barrio más seguro. Recientemente había terminado una relación con mi primera novia, así que decidí volver al mundo de las citas en línea. Estaba usando Bumble cuando me encontré con el perfil de una morena llamada Emily con la que conecté mucho. Ella también asistía al Boston College. A ambos nos gustaba hacer senderismo. Nos encantaba ir a conciertos y hasta compartíamos un sentido del humor similar. Le sugerí ir a un concierto como cita y ella aceptó con entusiasmo. Me indicó que nos encontráramos en un punto de referencia específico cerca del campus y ella vendría a recogerme. Así que alrededor de las 8 en punto, estaba esperando en la esquina de una calle tranquila, anticipando la llegada de Emily. Ella me había pedido que compartiera mi ubicación en tiempo real, cosa que hice. Pocos minutos después noté un sedán oscuro girando por la calle y dirigiéndose hacia mí. Se detuvo justo delante de mí y el conductor bajó la ventanilla. Sin embargo, no era Emily, sino un señor mayor desconocido. Me preguntó qué hacía yo parado allí solo, lo cual me pareció increíblemente extraño desde el primer momento. Le respondí que estaba esperando a alguien. Luego me preguntó si estaba esperando a Emily, y confirmé. ¿Cómo lo supiste?, pregunté. Afirmó que era el tío de Emily y me dijo que subiera para llevarme a donde ella estaba. Lo miré bien, y honestamente parecía un poco viejo para ser su tío. No soy ingenuo en cuanto a situaciones potencialmente inseguras, así que respondí con un tono firme. ¿Por qué no mencionaste que vendrías a recogerme? Afirmó que quería garantizar la seguridad y quizás evaluarme antes de que conociera a su sobrina. Lo miré con cuidado de nuevo y no dije nada. Simplemente me di la vuelta y empecé a caminar en la dirección opuesta a la que su coche miraba. Empezó a gritar, ¡Eh! Sonando sorprendido de que simplemente me estuviera yendo así. Pero he escuchado demasiados relatos de desapariciones como para no reconocer hacia dónde podría llevar potencialmente esta situación. Oí el coche del tipo empezar a moverse, y miré hacia atrás para asegurarme de que no estuviera intentando dar la vuelta para seguirme. Exhalé aliviado cuando condujo en línea recta y giró a la izquierda, desapareciendo de la vista.
Seguí caminando por la manzana hacia los terrenos universitarios. Llegué al final de la manzana y estaba a punto de girar la esquina cuando noté lo que estaba bastante seguro de que era el mismo coche que conducía el hombre, simplemente aparcado al lado de la carretera con las luces apagadas. Intenté brevemente mirar por la ventanilla mientras pasaba, pero el cristal estaba tintado. Intenté no parecer sospechoso y seguí caminando. Recibí un mensaje de texto de la persona que se hacía pasar por Emily diciendo: «¿Qué pasó? Mi tío te estaba esperando». Decidí ignorar el mensaje y seguí caminando. Seguía mirando por encima del hombro para ver si el coche se movería. Cuando llegué a un cruce giré a la derecha y luego eché a correr en dirección al campus. Sorprendentemente no me persiguieron. Llegué de vuelta al campus, sin aliento, y empecé a dirigirme hacia mi residencia. Sentía como si pudiera oír pasos siguiéndome, aunque inicialmente pensé que podría estar paranoico. Cuando oí una tos clara detrás de mí, supe con certeza que me estaban siguiendo. Me agaché deliberadamente detrás de una camioneta grande y me detuve para darme tiempo a localizar de dónde venían los pasos. Estaban a varios coches de distancia, y de repente recordé que nunca había dejado de compartir mi ubicación en tiempo real con Emily. O mejor dicho, con ese hombre. Lo vi. Era ese hombre mayor. Se acercaba entre dos coches aparcados al otro lado de donde yo estaba escondido. Gritó algo que no pude distinguir del todo, pero sonó como si hubiera dicho: «Espera, tenemos que hablar». Debía tener más de 60 años. No había forma de que me alcanzara si corría. Lo perdí fácilmente al correr y llegar a la seguridad de mi habitación de residencia. Mi compañero de habitación no estaba, así que no tenía a nadie inmediato con quien hablar de ello. Pero cuando me acosté en la cama, recibí otro mensaje de texto de ese hombre, y fue absolutamente escalofriante. Decía: «Eres un pedazo de sin valor, tienes suerte de haber escapado, te habría aplastado tu asquerosa cara». Todavía tengo la captura de pantalla de ese mensaje. Le respondí diciendo: «Gracias por la amenaza, va directamente a la policía», y luego bloqueé su número. Todavía tengo toda la conversación guardada como evidencia y tengo la intención de ir a la policía con ella eventualmente. Espero que puedan tomar alguna medida al respecto. Cuando tenía 17 años, tuve un trabajo de fin de semana como asistente de mantenimiento de verano en mi antigua escuela secundaria. Trabajaba en turnos que variaban entre diurno y nocturno, a veces desde las 9 a.m. hasta la medianoche, dependiendo de cuántos ingresos necesitara. A menudo me encargaba de asegurar las instalaciones después de que el personal de mantenimiento más antiguo se hubiera ido. Esto fue antes de que la escuela secundaria tuviera cámaras de seguridad instaladas en cada pasillo. Así que, una noche particular, uno de mis supervisores, el señor Davis, tuvo que irse antes de tiempo, lo que significaba que terminaría el resto de mi turno solo y sería responsable de cerrar por la noche. Me dijo que le enviara un mensaje si necesitaba algo, como siempre hacía, y luego se fue. Me gustaba bastante cuando me quedaba solo porque típicamente solo hacía quizás media hora de tareas y luego simplemente pasaba el rato con mi teléfono, o incluso me iba temprano y aún recibía el pago por todo el turno. Definitivamente forzaba los límites de lo que podía salirme con la suya en ese lugar. Una de las cosas que el señor Davis me pidió que hiciera antes de irme fue mover todos los accesorios de escenario adicionales del auditorio a la zona de almacenamiento del sótano. Así que,
Pensé en hacerlo y luego simplemente irme a casa. Cogí una pila de 6 sillas y comencé a llevarlas al sótano. La iluminación en la sala de almacenamiento era extremadamente pobre. Era bastante desagradable. Todo el sótano de esa escuela no era precisamente acogedor. Se sentía más parecido al sótano de un almacén comercial. De todos modos, había lo que parecían ser una colección de viejos trajes de escenario y algunos muebles polvorientos cubiertos por grandes lonas. Ya sabes, esas grandes sábanas que parecen mantas. Parecía que gran parte del viejo equipo de teatro de la escuela estaba almacenado aquí abajo. Dejé caer la pila de sillas donde se guardaban el resto de las sillas y volví arriba al auditorio para recoger más. Cuando regresé abajo con otra carga de sillas, noté que uno de los grandes baúles que había estado cubierto por una lona ahora estaba expuesto. La lona que lo cubría había sido retirada. Sé con certeza que estaba cubierto minutos antes porque era uno de los artículos que estaban al frente. Le envié un mensaje al señor Davis diciendo, «Creo que alguien podría estar abajo en el sótano». Él respondió, «¿Qué quieres decir?» Y yo dije, «Una de las cubiertas del baúl fue movida». Tardó un momento en responder diciendo, «Nadie más debería estar abajo». Y entonces observé algo. La gran lona guardada en la esquina de la sala de almacenamiento, posicionada fuera de la limitada iluminación producida en el centro del espacio. Claramente ocultaba algo. Con cautela, empecé a caminar de puntillas hacia ella. Cuando estaba a pocos pies de ella, me di cuenta de que lo que fuera que estaba debajo de esa lona se estaba moviendo. Solo un poquito. Indudablemente, había alguien escondido debajo. Entré en pánico y corrí de regreso escaleras arriba y cerré la puerta del sótano firmemente. Le envié otro mensaje al señor Davis diciendo, «Alguien se está escondiendo bajo una cubierta en el sótano». Él respondió, «Contacta a las autoridades». Pero yo insistí en que simplemente regresara, ya que solo se había ido hacía unos 10 minutos. Sin embargo, él no estaba dispuesto a volver. Me dijo que fuera a ver y que probablemente no era nada, esencialmente diciéndome que confrontara a quien quiera que estuviera allí abajo. Así que bajé al sótano de nuevo. Sin embargo, la lona ahora estaba extendida en el suelo, y quienquiera que se hubiera estado escondiendo debajo se había ido. Pero quizás la parte más aterradora aún no había ocurrido. Mientras estaba parado en la sala de almacenamiento, oí fuertes golpes metálicos resonantes que provenían directamente encima de mi cabeza. Miré hacia arriba y vi leves hendiduras formándose lentamente en las grandes tuberías de metal que recorrían el techo por encima de mí. Alguien se movía a través de las tuberías. Se detuvieron literalmente encima de mí, y luego esos golpes volvieron a sonar, como si quienquiera que estuviera allí intentara abrirse paso a la fuerza a través de la estructura de tuberías. No sabía lo que estaba sucediendo, but I was officially finished with this situation. I raced up the stairs, secured the school building, and went straight home. I recounted a partial truth to Mr. Davis the following day, telling him I thought I saw someone in the corner, but they were gone when I went back to check. I claimed there was nothing else to report. Given it was my final week working there, it didn't remain my concern for long.